Hola, ¿qué tal? Soy Beta Rojo. El día de hoy voy a tratar de hablar un poco en relación a las litografías que está causando un poco de revuelo en el juego. Y es que la verdad es muy sencillo el llegar a la conclusión de que la creación de litografías, tanto azules como las litografías épicas, es una completa chorrada y no las necesitas si requieres la fabricación de un ítem épico. Es decir, vamos a empezar por el inicio de pronto para las personas que en el caso tal lleguen a ver el video y requieran la fabricación de un ítem azul. Vamos a tratar de, o voy a tratar de explicar un poco la fabricación de estos ítems que son un poco más fácil y de fácil acceso, por así decirlo, los materiales. Y esto pues nos ayudará a evolucionar nuestro equipamiento a la categoría azul o rara un poco más rápido. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer y la manera más rápida es ir al gestor de contratos. En el gestor de contratos, de los diferentes contratos que obtenemos, al completarlo nos va a dar una moneda, en este caso moneda de contrato, y esa moneda de contrato la vamos a craftear con este NPC, el cual nos permite comprar las litografías, tanto de armas como de armadura como de accesorios. Cuando ya tengamos estas litografías, lo que vamos a hacer es ir a en este caso a la ciudad de Plaza de Viantes, que es la que nos permite, perdón, Vienta, a la aldea Vienta, estaba leyendo esto aquí arriba, y es la que nos va a permitir en este caso crear el equipamiento azul. Lo van a encontrar así en el mapa. Entonces, teniendo ya las litografías verdes del ítem que requieran, simplemente se acercan al NPC, hablan con él y empiezan a fabricar los ítems que nos piden para evolucionar o para obtener más bien nuestro equipamiento azul. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Lo único que tenemos que hacer es ir aquí en el menú y en la sección del libro de litografías nos vamos a ir. En este caso yo tengo en favoritos ya los que he sacado. Entonces simplemente si nos damos cuenta o si nos fijamos, para la obtención de este ítem de categoría rara, por ejemplo, grabas de la resistencia, lo que tuve que hacer fue craftear estos cuatro ítems a través de las litografías. Y ya por medio de eso los iba agregando y lo que obtuve al final es el ítem que yo requería. Ese es para la evolución de nuestro equipamiento azul y así pues obtener un poco más de resistencia en las diferentes zonas del juego, ¿vale? Respecto a las litografías, aquí viene un tema bastante interesante en relación a las litografías azules y las litografías épicas, porque hay mucha gente que, según lo que he visto en videos, no sabe o no sabe cómo se fabrican, pero más que no saben cómo se fabrican, no tienen como la conclusión de que la litografía solamente se van a usar es para la subasta. Es decir, a menos que obviamente estas personas o las personas que vayan a ver el video tengan el objetivo de obtener moneda virtual en el juego. Es decir, la moneda que tenemos aquí, que viene siendo la luciente. ¿Con qué objetivo? Es decir, cuando creamos una litografía azul y una litografía épica, lo que vamos a hacer es simplemente subirla a la tienda de subastas y por medio de esa, pues simplemente por medio de esa venta de las litografías que fabriquemos, porque puede haber gente que en el momento de querer obtener un ítem, pues sabemos que si tengo el dinero lo compro. Entonces simplemente ponemos la litografía y a través de esa venta de litografías, tanto épicas como raras, obtenemos pues moneda, la cual ya después podemos comerciar o comprar lo que sea, algún ítem en específico o cualquier cosa dentro del juego. ¿Cómo se hace la fabricación de las litografías azules? Lo único que tenemos que hacer es ir al NPC. En la sección de materiales de armaduras nos vamos a dirigir aquí abajo y en la litografía en blanco rara la vamos a fabricar. Como se fijan, hay unos materiales que pide, pero ¿cuál es el problema? Hasta el momento no hay información, no conozco absolutamente alguien, ni he visto tampoco en foros, relacionada a la fabricación o el farmeo de este ítem que se llama tinta encantada rara. Tinta encantada rara. Hasta el momento no tengo como conocimiento en relación a las fabricaciones de litografías épicas. Sí hay la posibilidad
y es un poco más fácil la creación de litografías épicas. Entonces, a lo que venía, digamos que si eres una persona que simplemente quiere obtener dinero por medio de litografías, está bien, háganlo de ese modo, fabriquen la litografía. Pero si ya tú quieres, en este caso, fabricar un ítem o mejorar tu ítem, ya sea accesorio, armadura o armas, lo único que tienes que hacer es ir al libro de litografías. El mismo juego te da la opción de fabricar tu equipamiento según lo que quieras. Es decir, si yo en este caso necesito farmear o crear, perdón, fabricar esta armadura, esta no porque ya la tengo, digamos que esta me la da el juego, digamos que este yelmo, digamos que este yelmo para fabricarlo, si yo voy a la esta a la ciudad donde encuentro los NPC para fabricar este yelmo, pues me va a pedir una litografía. Pero, ¿cuál es el cuento? Que cuando tú vas a fabricar una litografía, cuando tienes el ítem, es decir, si yo voy a hacer una fabricación de un ítem en específico, vamos a ver el azul. Dice litografía rara, guanteletes de guardia melancólico. ¿Qué tengo que hacer para obtener esta litografía? Tengo que farmear el ítem y luego de que yo farmeo el ítem, aquí nos dice dónde obtenerlo, ya cuando tengo el ítem y cuando tengo la litografía, que ya como tal lo había mencionado que era la litografía en blanco, tenemos que ir a esta sección que se llama litografía. En esa sección que se llama litografía, cuando ya tenemos esos dos ítems, es decir, en este caso podemos hablar del yelmo, un yelmo azul, y ya tenemos también la litografía en blanco, que es esta. Lo único que tenemos que ir a la sección de litografía y allí nos va a dar la opción de crear esa litografía. Vuelvo y digo, si necesitas una litografía para la evolución de un equipamiento, estás haciendo doble trabajo. Porque tienes que farmear el ítem y luego convertirlo en litografía y eso es una bobada, no tiene sentido. Por eso vuelvo y digo, las litografías son solamente las azules y las épicas para generar comercio. Digamos que tienes la necesidad específica de conseguir un ítem rápido y que te da mamera farmear, simplemente ve a la tienda y tienes la plata, pues cómpralo. Compra la litografía y genera tu ítem. Pero en este caso, si ya tú quieres como tal, por medio de farmeo, sin meter o ingresar dinero en el juego, porque ya puede que no tenga la posibilidad o no te gusta, pues simplemente lo que tienes que hacer es por medio del libro de litografías, en la sección que ya quieras, en este caso, bueno, en este caso en favoritos y ya el ítem que tú tengas seleccionado por defecto según tu clase, obviamente, porque obviamente pues eso va por según los stats que te genera el ítem. Yo no me voy a poner un ítem que me dé full crítico o lo que sea, porque pues en este caso yo soy tanque, lo único que necesito es en este caso salud o protección cuerpo a cuerpo, mágica a distancia o lo que sea. Entonces lo único que simplemente tienes que hacer es farmear los ítems que te requiere un ítem épico y ya, eso es todo. Es lo único que se requiere. Si va a ser un poco más complejo, obviamente, claro, no va a ser tan fácil porque pues, no tendría sentido obtener todos los ítems súper fácil. Cualquiera subiría muy rápido y listo, ya. Me farmeé todo y soy el más pro de los pros. Entonces simplemente es ir a las partes del bestiario, que la mayoría son algunas de, ya sea por eventos, algunas son por la generación de mazmorras o como, ya sea parte de gremio o se me fue la palabra. El caso es que aquí en la parte de bestiario nos va a decir simplemente en dónde podemos farmearlo. ¿Listo? Farmear los cuatro y obtenemos el ítem. Para de contar. Es la única manera hasta donde veo que se puede obtener los ítems que requeramos en este caso los épicos. Lo mismo aplica para los azules. Aunque los azules no tanto, perdón, los azules no tanto porque pues obviamente sabemos que obtenemos los verdes y pasamos a nuestro equipamiento directamente azul. Ya la cosa se complica es un poco entre azul y épico, obviamente, raro a épico. Pero vuelvo y digo, las litografías solamente son para generar comercio. Es lo único que, o sea, es como la conclusión a la que he llegado, porque no tiene sentido que tú farmees un ítem y luego ese ítem lo tengas que convertir en litografía para fabricar otra vez el ítem. No tiene sentido. Entonces, es eso, la fabricación y evolución del equipamiento a través del mismo libro del mismo libro de litografías te va a decir que necesitas farmear
Ve, farméalo y así mismo vas avanzando y sacando las partes de tu equipamiento, a menos que simplemente pues en algunas posibles mazmorras o en eventos tenga la posibilidad también de sacarlo. Por ejemplo, me muestra exactamente de dónde puedo sacarlo. Más directamente, sí, porque pues puede que tenga también una probabilidad muy mínima de obtener este ítem, a menos que estés muy de suerte y lo obtengas en una hora o 2 horas, no sé cuánto. Y eso es todo. Yo diría que en conclusión, las litografías son más para la tienda de subastas y obtener tu dinero en el juego. Y tanto para las épicas como las azules, pero en este caso pues las azules es un poco más complicado por lo que ya como mencioné, el ítem para poder fabricarlas en este momento no se encuentra, que es el de la tinta, mientras que pues para la parte épica, en la parte épica sí podemos generar las litografías un poco más sencillo. Tenemos el ítem y también creo que nos pide la tinta épica, y esta tinta épica la obtenemos en la tienda, en la sección de aquí. Aquí podemos obtenerla y aquí podemos comprarla. Y ya después digamos que obteniendo la tinta, simplemente lo que podemos ir es ir a la parte del NPC que requeramos, en donde vayamos a generar la litografía, y hacemos el mismo proceso que vamos a hacer con la litografía azul. Sin embargo, pues vuelvo y digo, aquí en la parte de un ítem en específico, si quieres crear la litografía de ese ítem en específico, tienes que hacer el proceso tal cual como lo mencioné con la litografía azul. Farmear el ítem, luego simplemente vienes a esta sección, ya cuando tengas el ítem, simplemente vienes a la sección, generas la litografía en blanco y vuelves acá en la litografía, pues vas a ir a crear el ítem que requieras. Sin embargo, aquí ya tenemos un menú o unas opciones mucho más fáciles de farmear los ítems más directamente, ¿no? Vuelvo y digo, la litografía, en este caso, si la queremos crear, la creamos, pero para la tienda de subastas. Ya aquí es un poco más sencillo, porque estos ítems pues ya nos dan la posibilidad de poder farmearlos o obtenerlos más que todo a través de eventos que se generan y que obviamente sabes que tienen unos horarios en específico y que el mismo juego te dicen más o menos a qué horas empieza. Y listo, eso es todo. Lo único que la manera de obtenerlo pues es tener un buen reconocimiento, un buen rendimiento en el evento, y listo. Eso es prácticamente en lo que se relaciona la parte de la litografía. Mucha gente se pregunta y mucha gente se estaba matando la cabeza en querer saber de qué es que la litografía se tenía que fabricar y asimismo pues para poder avanzar, pero pues la verdad están un poco equivocados algunos y de pronto pues también algunos también lo querían era más que todo para la generación de monedas o comercio dentro del mismo juego. Y listo, gente, eso ha sido todo. Espero guste el vídeo. He tratado de ser lo más claro posible. Si de pronto surge alguna duda, esté atento a los comentarios, y con mucho gusto trataré de ayudar y de resolver lo que pueda. Sabemos bien que el juego es nuevo y pues hay muy poca información de muchas cosas. Más adelante, si todo va bien y si el video gusta, pues trataré de mirar a ver si se puede crear otros tipos de videos con fin de aclarar estas dudas. O si surgen también dudas, claro, que de la gente que comente, también estaría en disposición de crear un video si es necesario para explicarlo. Trato siempre, como digo, como siempre lo he mencionado, de explicar lo mejor posible y de desglosar el problema y buscar hasta que se pueda llegar a una conclusión. Entonces espero guste el video. Si algo no te gustó, pues trataré de mejorarlo. Espero un like o un seguimiento por allí si les gusta. Y listo, gente, eso ha sido todo. Un saludo y que estén bien. Chao, chao.